Y es un privilegio y agradezco a Dios primeramente y doy gracias a nuestra universidad UTG, Universidad Teológico, que Dios le bendiga a nuestro rector y que Dios le bendiga a nuestros compañeros, hermanos que están en cualquier otro países del mundo, pero para Cristo solo somos un solo, un solo mundo, un solo universo, un solo hermano, aún para un solo reino. Que Dios le bendiga. Quiero desarrollar, quiero exponer, quiero proclamar esta palabra y aquellos en el universo, quien tenga la oportunidad de escuchar esta palabra, que Dios le bendiga. Para mí, soy muy principiante, pero para Cristo lo imposible, todo es posible. Y Dios da sabiduría al que anhela y el que tenga sed, dice en su palabra bendita. Como tema principal de este sermón se titula Dios tiene el control de la primera y de la última palabra. Dios, sabemos que Él es el dueño del universo, el creador del universo. Él creó de todo lo que estaba vacío, Él lo formó y de una forma bien ordenada. De lo vacío lo hizo crear todo lo que vemos. Y Él está en el cielo, pero también tiene el control aquí en esta tierra. Así como tiene control allá en el cielo, así como en esta tierra, también tiene el control en nuestra vida. Para Él todo está en una sola unidad y Él tiene la primera y la última palabra. Leyendo en carta de Deuteronomio 4:36, Dios nos describe esta bendita palabra. Dice, dice en la palabra Deuteronomio capítulo 4, versículo 36, dice, desde los cielos te hice oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído tus palabras de en medio del fuego. Alabado sea Dios. Como hablamos, Dios está en el cielo, pero tiene el control aquí en la tierra también. Procuremos escuchar su palabra. Mucha gente que habita en estos tiempos modernos vive como una forma de ateísmo, que quieren descartar a nuestro Señor Jesucristo de su vida. Pero sabemos que tenemos que saber, nosotros como el Hijo de Dios viviente, nosotros como la fórmula que Dios nos creó, Él es el creador, Él es nuestro creador. Tenemos que comprender, reflexionar y enfocar nuestra mirada, que solo nuestro Dios tiene el control en el mundo y en nuestra vida. Como hijo bueno, tenemos que, como hijo, así como el hijo pródigo regresó a su padre, así un día nosotros vamos a regresar a nuestro Padre allá en el cielo. Pero hoy que estamos aquí en este mundo, no dejemos de poner nuestra fe a Él, porque Él tiene la primera y la última palabra en nuestra vida. Su raíz de este sermón, y voy a una rama de este sermón cuando dice Dios, como divisiones de este sermón, dice, cuando parezca que no hay solución ni esperanza por nuestros errores del pecado en nuestra vida. Sabemos que en la Biblia nos declara y nos aclarece y nos ilumina que la existencia de la humanidad viene de Adán y Eva, y ellos cuando cuando desobedecieron a nuestro Padre Celestial, entraron el pecado en nuestra vida, en toda la raza humana. Por eso hay cosas, por nuestros errores, que nosotros lo miramos imposible, aunque queramos hacer todo bien en nuestra vida, pero hay imposibilidades que con nuestra fuerza, con nuestra
preparaciones con nuestra economía no podemos solucionar. Hoy nos dice Dios como nuestro Creador, como nuestro Padre, como nuestro Rey. Sabemos en carta de Juan, en carta de Juan 8:35 nos dice, bendito sea la palabra de nuestro Señor. 8:35 nos dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. O sea, nosotros como hijos de Dios ya no somos esclavos de estar en el pecado. Los hijos de Dios quedan en la casa de su Padre y nuestro Padre tiene todo en nuestro favor. Tiene el poder, tiene la autoridad, tiene la soberanía, tiene todo lo imposible, lo que hace posible. O sea, cuando hay una historia que nos describe en la Biblia, cuando llevaron a Jesús, esa mujer que fue encontrado en acto de adulterio, esa mujer por su pecado que había cometido, todo el ámbito, todo lo que estaban circulando alrededor de ella, nadie estaba a favor de ella, todo lo tenía palabra de condenación, palabra de muerte. Para ella ya no había oportunidad, ella solo esperaba la muerte. En ese momento, en ese segundo esperaba la primera piedra lanzado por aquellos que vivían en la ley. Ellos lo iban a apedrear a esa mujer porque había encontrado un adulterio, y su palabra todo lo expresaba, condenación de muerte. No había abogado, no había defensor que podía salvar de esa condenación que lo señalaban, pero había alguien. En aquellos corazones de esa gente no había esperanza, no había misericordia, no había amor, no había perdón. Pero Dios, ella esperaba una palabra de perdón, y Dios, Jesucristo de Nazaret, Él tenía palabra a favor de esa mujer. Última palabra que tuvo nuestro Señor Jesucristo al favor de esa mujer era palabra de misericordia. Ella esperaba una palabra de misericordia a favor de ella, para que diera una oportunidad para arrepentirse, para no volver a cometerse ese pecado. Pero Dios no vivía, Jesucristo no vivía en la ley. Jesucristo vivía en palabra de gracia, palabra de perdón, palabra de misericordia. Con una palabra de misericordia cambió el ámbito, la atmósfera de esa mujer. Esa mujer quedó libre porque Jesucristo le dio la palabra de perdón. Preguntó a aquellos que rodeaban que tire la primera piedra el que estaba libre de pecado. Y ahí todos aquellos balancearon su corazón, y todo, no había justo, todos eran pecadores. Pero Jesucristo, como juez justo, le dio una oportunidad a esa mujer. Le dijo: váyase, sos libre. Mire a su alrededor, los que te condenaban, ¿dónde está? Váyase, sos libre, pero no vuelva a cometer ese pecado, le dijo. Santo palabra. Todo mundo esperamos esa oportunidad en nuestra vida. Vivimos en errores del pecado y vivimos condenados. Hay unos que están en el cárcel condenados. Hay otros que están condenados a muerte por enfermedades en un hospital. Pero Dios tiene la última palabra en nuestra vida, en su vida, y todos aquellos de su familia, de su vecino, de su padre, de su madre. Dios tiene su última palabra a favor de nosotros. Solo una palabra de misericordia. Clame, busque, llame, y Él te dirá: te perdono. Wow, qué palabra de alivio será en nuestra vida. Muchos claman. Y así, otro de las ramas de este sermón dice: cuando parezca que no hay sanidad para nuestra enfermedad. En Marcos 5:25 dio santa palabra inspirada por nuestro Señor Jesucristo. Nos describe
aleluya, nos describe diciéndonos en San Marcos capítulo 5, versículo 25, nos dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de mucho médico y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Una mujer que había gastado todo su dinero, toda su esperanza se había terminado, se acudió a los médicos, diagnosticaron una enfermedad incurable, 12 años, flujo de sangre. ¿Te imaginas qué ánimo caminaba esa mujer? No tenía ánimo en su vida. Me imagino que vivía afligido, que vivía sin esperanza, ya no había oportunidad. Pero hoy Dios nos declara, Él tiene la última palabra. Ahí en este tiempo, nuestra familia, nuestra vida, nuestro vecino, nuestros hijos, hay familia que vive en una enfermedad incurable. Tal vez el médico dijeron que ya no hay oportunidad, ya no hay medicina, nuestra autoestima tal vez está por suelo, pero Dios a esa mujer, solo cuando tocó al borde de su manto, nuestro Señor Jesucristo, esa mujer al tocar al borde de su manto fue sanado, recibió la sanidad, porque ella puso fe, dijo a la multitud, esa multitud que había, ella se arrastró y tocó para recibir su sanidad. Esa fe tan ferviente, esa fe tan caloroso, esa fe que estaba en llama, puso su esperanza, última esperanza, era acercar a nuestro Señor Jesucristo y recibir su sanidad. Recibió porque dice que nosotros tenemos que saber que ya no somos esclavos del pecado. El pecado nos esclaviza, el pecado nos tiene en enfermedad, el pecado nos arrebata nuestra autoestima del pecado, nos hace sufrir el pecado, a nuestra familia lleva a la borde de la muerte del pecado, nos hace todo tipo de sufrimiento, pero nuestro Señor Jesucristo tiene la primera y la última palabra, y esa palabra de autoridad Dios expresó mediante la palabra y lo formó todas las cosas, creó todo, así como creó el universo. Dios con esa misma palabra hace salvar, lo hizo salvar a nosotros de nuestro pecado, que hizo carne y habitó entre nosotros, que hoy en día que es Jesucristo y Él es nuestro intercedor, Él pagó el precio de nuestro pecado, ya no somos esclavos del pecado. Él en la cruz le dijo, consumado es, todo fue pagado, todo fue hecho y todo está a nuestro favor. Solo enfoquemos nuestra mirada y pongamos nuestro corazón a Él. Bendito sea Dios. Aleluya. Cuando parezca que todo está perdido, estos son casos especiales que el hombre no puede hacer absolutamente nada. Cuando parezca todo perdido, nuestro matrimonio, nuestros hijos atados en la bebida, en la drogadicción, hay hombres que están lejos de su familia, que duermen en la calle, que están al borde de la muerte, con el efecto de la droga, con el efecto de la bebida, o que camina en los ladronismos, en los asesinatos, que no hay oportunidad de ser libre. Hoy nos declara una vez más el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ese poder que Dios, que nos declara una historia sobre la vida de Lázaro. Lázaro, que era amigo de Jesucristo, que se había muerto, ya tenían 4 días, ya ese cuerpo estaba en putrefacción, que ya tiraba mal olor, que ya no podía hacer nada. La hermana Marta, la hermana de Lázaro, dijo, todo se había terminado, todo se había acabado, todo se había derrumbado, ya no había solución de nada. Pero Jesucristo escuchó esa
esa noticia de su amigo Lázaro y vino en la casa de Marta, en la casa de Lázaro. Y preguntó, y Lázaro ya había enterado, ya tenía 4 días. Como te digo, ya no había, como lo expreso, ya no había oportunidad. Pero Jesucristo es Él especialista en lo imposible y lo hace posible. Solamente dijo a Marta, solo cree y verás la gloria de Dios. Esa gloria para ver esa gloria de nuestro Señor Jesucristo. Solo tenemos que enfocar y creer, porque creer es todo en nuestra vida, así como la viuda, aquella viuda que ya no tenía alimento, sus hijos estaban esclavizados, entregar por la deuda que ella tenía, una viuda desamparada, una viuda desprotegida, una viuda sin protección, una viuda que no tenía de qué manera pagar su deuda, así como Dios tenía un plan para la vida de esa viuda a través de a través de su siervo Eliseo. Así hoy hizo lo imposible en la vida de Lázaro. Cristo Jesús lo llamó Lázaro, sal de ahí. Y esa palabra de ese cuerpo que estaba muerto, ese cuerpo, ese auditivo que ya no podía escuchar nada, que ya no tenía fortaleza de caminar, pero al escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la gloria del Señor, nuestro Dios, se manifestó en la vida de Lázaro, y Lázaro recobró la vida y volvió a caminar. Sabemos por qué, porque nuestro Señor Jesucristo nos declara en su palabra bendita en la Biblia, describe que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida, y Él deposita donde están muertos, deposita esa vida. Él ilumina un camino donde uno puede hallar la libertad, donde uno puede recibir la vida, donde puede llegar a un camino de salvación. Hoy en nuestro día, hoy en este tiempo moderno, hay mucho, así como lo miras a simple vista, que caminan como que tienen vida, pero están muertos en vida, están esclavizados al pecado, están esclavizados a la bebida. Nos dice en su vida, hasta aquí llegué, hasta aquí terminó, hasta aquí destruyó, hasta aquí ya no hay oportunidad de renovar mi matrimonio. Dice, hasta aquí la enfermedad terminó con mi vida, hasta aquí mi economía se fue, hasta aquí no tengo la forma y la oportunidad de cómo pagar lo que debo. Pero déjame decirte, hay una solución, hay una oportunidad, hay una esperanza, hay un favor en nuestra vida, que Dios tiene la primera y última palabra en nuestra vida. Acerquemos a Él y clamemos a Él y entreguemos nuestra vida a Él, y Él de lo imposible lo hace posible, porque en carta de Lucas dice, lo que es imposible en la vida, en la mano del hombre, Dios lo hace posible en nuestra vida, nuestro ámbito, en nuestro mundo secular. Todo lo miras terminado, pero Dios tiene el control del universo y de esta tierra, y así también tiene el control de nuestra vida, de su familia, de mi vida, del universo. Déjame decirte, Él es el especialista para hacerte lo que no ves, te puede hacer ver. Lo que están destruidos lo puede hacer brotar, y de lo que están muertos da vida. Acérquete a Él. Como conclusión, en el ámbito de su vida, es probable que hay situaciones que parezca perdido, que no hay solución, todo lo miras imposible, todo lo miras que ya no hay esperanza, todo lo miras terminado, pero su Creador, el Rey Supremo, el Dios eterno, el Dios viviente, tiene la primera y la última palabra para su vida, y tiene el control del universo, y Él es el dueño de todo, dice en Ageo,
En carta de Ageo dice, él es el dueño de plata y del oro. Y si su economía está por suelo, pídelo a Él te dará. Si su matrimonio está fracasado, pídele a Él y Él renovará. Si su enfermedad es incurable, acérquete a Él y deje que te toque para que recibas la sanidad. Y su deuda es grande. Si estás esclavizado, déjame decirte que ya no somos esclavos, sino somos hijos de Dios Altísimo, que somos libres. Él tiene el control de la primera y última palabra. Solamente acerquemos y creer, solamente creer, tenemos que creer para ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios por esta bendita palabra. Todos aquellos que escuchen, todos aquellos que reciban, todos aquellos que multiplique esta información de salvación y esta información de poder, de palabra de nuestro Señor, que sea bendecido y que sea una fuente de información para aquellos que viven afligidos, aquellos que ya no tienen oportunidad, aquellos que están por suelo, que Dios le dará fortaleza, que Dios levante y que Dios sea nuestro único Dios de nuestro clamor. Que Dios te entrego esta oración y este sermón. Bendito Padre, muchas gracias, Papá Dios. Muchas gracias, Jesús, por darme la oportunidad y ayúdame a acercarte más y ayuda, Padre, a aquellos que tienen necesidades y a aquellos que están postrados en una cama de hospitales, enfermos, desahuciados, aquellos que ya no tienen oportunidad de solucionar su problema. Padre, tú tienes el control de la primera y la última palabra. Amado Dios, ayúdanos y perdona nuestro pecado y Padre, que sea a su perfecta voluntad absoluta.